Nosotros estuvimos hablando mucho del sujeto supuesto saber que no existe. ¿Qué quiere decir? Recontra, sobradamente existe, porque cada palabra es un sujeto supuesto saber. Cuando estamos hablando, yo ahora estoy hablando, como dice Lacan, cuando estoy hablando no estoy analizando. Cuando hablo, estoy tan embarcada en el lenguaje como estamos todos. Y el sujeto supuesto saber qué es. Que si yo no creyera en lo que estoy diciendo, así sea un disparate, no puedo hablar. Cada vez que ustedes hablan, se dirigen a un niño, a al proveedor, a quien sea, ustedes se apoyan en lo que están diciendo. Eso es el sujeto supuesto saber. Es que el lenguaje conlleva sentido, lo conlleva, no podemos escapar. Yo no podría hablar, ustedes no me podrían escuchar. Entonces, vamos a... no me pasen más indicaciones porque me distraigo mucho. Ya empecé. Muchas gracias. Agradezco. Entonces, me encontré con algo muy sorprendente que me gustó muchísimo. Dice Lacan que por eso cuando vienen a hablar los pacientes, vienen a hablar con el sujeto supuesto saber. Los que tenemos que ver cómo salimos de esa referencia a las palabras y al sentido somos nosotros. Pero en el consultorio, no en cualquier lado. En el consultorio, es decir, ¿por qué? Porque estamos trabajando con un discurso, no con nuestras convicciones, ni nuestra manera de ser, ni de pensar, ni nada. La manera de ser la arrastramos con nosotros, ¿cómo podemos sacarla? Como el estilo de cada uno, dice Lacan, las profundidades del gusto, lo que cada uno hizo con su persona, con su modo de estar en el mundo. Eso no se puede sacar, por eso uno elige un analista y no otro, porque hay algo, después puede fracasar totalmente, pero no hay modo de abrirse camino en las elecciones cotidianas que no sea con el gusto de uno, con las inclinaciones, los modos de ver. Ahora, si alguien pasó por el análisis, obviamente que se modifica la lectura del mundo, se modifican las respuestas, se modifica todo, no el estilo, porque ese estilo se manifiesta cada vez más claramente a medida que uno se analiza. Va quedando limpio porque se reduce el fantasma. Y nuestro sentido de la vida, cuando nos vamos a analizar, está fantasmatizado. Las culpas, los imaginarios, las demandas infinitas, las quejas, los juicios certeros sobre cosas que no se pueden hacer, como la política y demás. Es decir, el mundo de las palabras es el mundo en el que habitamos. Cuando entramos al consultorio, hay alguien ahí que pudo vaciar de alguna manera su fantasma. Entonces, no va a hablar desde su fantasma. ¿Por qué? Porque ha pasado por la experiencia de la división subjetiva, que es de lo que voy a hablar. Hay una parte muy linda en el seminario de la angustia que dice, el objeto del fantasma pide cubrir la escena. Y en el campo de la demanda pasa eso todo el tiempo. El objeto del fantasma pasa a cubrir la escena. Dice Lacan, pasa a la comedia o a la tragedia. Están los que pasan de largo, están los que hacen tragedia, están los que hacen comedia porque sus desgracias se vuelven una comedia. Entonces Lacan dice algo muy lindo, que si no se vacía el registro de la demanda, y ahora van a ver por qué lo digo, si uno no sale de este demandar permanente,
lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que el otro, lo que está el compañero, el otro, todo este campo de las demandas al otro y del otro, me pide, me exige, me aprieta, todo ese campo de la demanda, dice Lacan, cuando funciona el trabajo de entrada en análisis, hay un momento en el cual, dice Lacan, uno puede decir, o el analista o la experiencia misma puede decir, basta de comedia y basta de tragedia. No hay ni comedia, porque hay que tomar en serio muchas cosas que uno ha dejado pasar, ni tragedia, porque, como dice Lacan, la tragedia al final del análisis casi es una comedia, porque es ese haber nacido donde, cuando, cómo, sin elección. Bueno, entonces, basta de comedia, basta de tragedia. Yo lo voy a poner esto en el toro. El toro, ya lo he dicho muchas veces, pero hoy voy a entrar un poquito más para que lo usen, para que lo puedan, lo podamos tener como una herramienta nosotros. Es decir, cuando alguien llega, ustedes encuentran el toro, es imagínense una dona. Ahora creo que no es así, pero cuando yo manejaba, pinchaba una goma, sacaban de adentro una cámara que había que inflar después, entonces estaba pinchada. Entonces, esa cámara inflada de goma, esto es un toro, obviamente sin todo lo que hace una dona, un anillo especialmente gordo. ¿Por qué? Porque el toro, tal como la topología lo pone, tiene unos círculos irreductibles. No hay modo de achicar el toro hasta convertirlo en un punto en el espacio. No se puede. El toro es irreductible. Quiere decir que lo que es irreductible es dar vueltas alrededor de la demanda al otro. Desde que nacimos inermes y desde que nos tuvieron que asistir y desde que tuvimos que obedecer en la escuela, todo eso son las vueltas que damos cuando hablamos. Las vueltas siempre en los mismos lugares comunes. Cuando uno viene al consultorio, empieza a contar, o no, hay millones de formas de entrar y hay millones de maneras de trabarse la entrada. Yo hoy voy a dar una versión ideal. Supónganse a alguien que viene con demandas muy claras a su padre, o a su madre, o a lo que sea, o a su mujer. Entonces, entramos en el campo de la demanda, dice Lacan, ¿para qué nos sirve el toro? Porque las vueltas de la demanda son los lugares donde el analista va a tocar. ¿Tocar qué? Lo que pueda leer en lo que oye. Entonces, viene ese tipo de intervención, pero si esto era así, no era así. ¿Qué se toca en las vueltas de la demanda? Lo que desautoriza la demanda. Porque en la demanda siempre la culpa la tiene el otro, la culpa la tengo yo. Es una especie de estructura fija, imaginaria, imaginario-simbólica, por supuesto, pero donde el síntoma se encaja, la repetición donde se encaja, porque mi mamá me hizo daño. Bueno, entonces no podemos explicar, el analista solo puede imaginar cómo intervenir si se analizó, si no es imposible. ¿Por qué? Porque sabe tocar de tal manera que al tocar una vuelta de la demanda, cuando puede tocarla, algo de esa demanda se modifica. Una cosa es una demanda circular, que es la que sostiene el vecino de al lado toda su vida, repite siempre las mismas deudas,
las que él tiene o las que debe, o lo que le deben. Hay gente que pasa la vida con eso. A medida que la demanda da vueltas en el toro, cada vez que el analista logra que esa demanda se reduzca, ¿por qué se reduce? Porque empieza a aparecer lo que no se domina con la palabra. Mira, sí, pero esto, el analista entra en la demanda. Esa demanda es como si todo el tiempo estuviera diciendo, basta de comedia. O en el otro caso, los que sufren, basta de tragedia. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo puede hacerlo? En sus intervenciones. Para eso está el control, la formación. No me voy a entrar en eso, ahora quiero hablar del toro. Cada vez que el analista puede tocar la demanda, reducir la demanda, traerla al sujeto de la palabra en análisis, al que habla, ¿no? Es decir, la demanda siempre arma un escenario donde está el otro que me molesta o al que molesto, ¿no? La culpa, etc. Y el analista va a buscar al que habla, no las historias que cuenta el que habla, va a buscar al que habla. Cada vez que pueda tocar al que habla, reduce la demanda, y esas sucesivas reducciones de la demanda son lo único que puede hacer un agujero cuando la demanda se empieza a agotar y se cambia el discurso. Entonces pasan otras cosas. Se hace. ¿Qué quiere decir un agujero? Bueno, yo les voy a contar. Alguien que es un detalle clínico que puede suceder en cualquier momento, ¿no? Alguien que en el campo de la demanda está muy bien ubicado, un buen abuelo, un buen padre, un buen hijo, lo que quieran, alguien muy bien ubicado. Un día a su hijo o a su nieto o a quien sea, le dan un premio. Es un señor que le va muy bien. Le dan un premio. Le va muy bien en sus negocios. Le dan un premio a su hijo. Y él en ese momento tiene una invasión de angustia inesperada por completo, porque ya está siendo tocado el campo de la demanda. Es un efecto de su análisis, que viene una especie de chorro de angustia con esta letra. Yo era un anciano, está lejos de ser un anciano, me convertí en un anciano en un instante de angustia. El instante pasó, fue inesperado por completo, fue puntual, fue puntiforme, pero potente, fuerte. Entonces, al día siguiente, un agotamiento. ¿Saben cómo? Entra al cuerpo el análisis. Si estamos en el solo campo de la demanda, como dice Lacan, si el analista se queda a ver si arregla las peleas con el jefe, con la mamá, con el hijo, si el analista se entretiene en la demanda, no hay agujero. Y diría que hay vueltas inútiles. Y justamente acá estamos con Lacan. Este es un seminario de la angustia, por eso traje este pequeñísimo instante de una irrupción de angustia, de lo cual no voy a hablar, por eso no me voy a detener en este seminario, más que en estas poquitas páginas donde tienen unos fabulosos dibujos del toro. Creo que están 45 o 147 por ahí. Es el capítulo 10 del seminario de la angustia, publicado. Bueno, entonces, este círculo del toro es un toro ideal, porque es un toro topológico, es decir, es un objeto inexistente, porque
ningún elemento que pueda significar un toro es un toro topológico. ¿Qué quiere decir topológico? Manipulable. Y en la medida en que uno vaya tocando al que habla en la demanda y no lo demandado ni lo que quiere demandar, en la medida que se haga fracasar esa referencia permanente al otro, que soy para el otro o el otro para mí, ¿cómo Lacan dibuja la demanda topológicamente? Dos toros, uno abrazado al otro, sin movimiento, sin salida. Eso es la demanda. Imagínense dos anillos o dos donas, pero están de tal manera, no se puede hacer. Pero imaginemos un artilugio por el cual hagamos que una esté enchufada en la otra. Se quedan inmovilizadas las dos. Hay relaciones humanas que son así. Están totalmente inmovilizados el uno al otro y probablemente responsabilizando cada uno al otro de su inmovilidad. Esto es así en el mundo. Pero como nosotros hacemos una diferencia entre el sujeto supuesto saber y el discurso analítico, porque el discurso analítico tiene sus propios, un saber del psicoanálisis, gracias a Freud y a Lacan, un saber de matemas. ¿Qué matemas se están poniendo en juego cuando viene el demandante? Sujeto dividido, se tiene que dividir. Tienen que tocar al que habla. Eso es el sujeto dividido. Tienen que ir a tocar al que habla, porque el que habla es el que, cuando se conmueve, le pasa algo, como le pasó a este hombre, porque ni hablar de que eso venía de su análisis y continuó en su análisis. Por supuesto, y cualquiera que se analice sabe que hay un momento donde parece que todo se mueve. Sí, señor, porque salimos, no estamos en el campo de la demanda. Entonces, mientras salimos, porque la demanda continúa mucho tiempo, va siendo agujereada, hasta que aparece el agujero interior del toro. Uno es el agujero, si yo agarro la dona y agarro una cintita, puedo darle muchas vueltas a la cintita. En la topología esto se hace matemáticamente. Yo estoy dando una burda imagen. Yo agarro una dona y le paso una cintita, muchas vueltas. Si tengo mucha cinta, puedo estar 2 días envolviéndola hasta que ya la asfixio, no puedo dar más vueltas. Pero la cuestión es que esas vueltas en un análisis es lo que va siendo tocado, buscando que al sujeto que está hablando, pero al sujeto que no es la persona, no es el sujeto gramatical, es el sujeto del inconsciente, que hay mucho que hablar. Yo he estado trabajando este verano con todos estos, hasta ahora, con estos seminarios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, porque Lacan está totalmente, digo, gasta tanto tiempo, está tan concernido por la cuestión del objeto A, que incluso hasta el seminario 14 dice, es lo más real que hay, la satisfacción. Ya les dije que el objeto A no es nada, satisfacción. Y cuando Lacan lo pone en la angustia, dice, no, ahí el objeto no tiene nombre, es un agujero. Bueno, no voy a avanzar por ahí. Entonces Lacan dice que estos círculos, estos agujeros, son incolmables, no se puede rellenar un toro, son incolmables, conllevan una falta radical completamente irreductible. Entonces, topológicamente, ¿para qué sirve el toro? Para verificar por los efectos, por la producción de la palabra, que se está produciendo un agujereamiento de la demanda al otro y del otro. Para eso sirve el todo. Es decir, cuando Lacan dice la angustia no es sino objeto, es un hueco, dice que las estructuras con las que nosotros trabajamos están agujereadas. Son estructuras, pero no como las de un edificio.
son estructuras agujereadas, todas. El sujeto dividido, agujereado. El sujeto del fantasma, también agujereado por un goce. Es un sujeto agujereado, si no, no estaría hablando con nosotros. Suponiendo que haya entrado en la dimensión que nosotros producimos. El analista produce el agujero. Entonces, trabajamos con estructuras agujereadas. Hay muchos modos de tapar las estructuras agujereadas, millones. A mí se me ocurrió anotar una idea del amor que colma, tapa. Fracasa, pero hasta que uno descubre que fracasa puede sostener el sueño del amor, los valores morales, éticos, no sé qué, de gente que después, como decía Freud, se saca la moral de noche y duerme tranquilo. Las ideas de justicia. Es injusto que, sí, del lado mundano, no hay duda que hay un... Esto el comienzo del seminario 20 de Lacan, ¿no? Sobre el derecho. Entonces, el derecho, el lado derecho, bien. Ahora, ¿por qué este toro, para darle una vuelta más, porque no voy a avanzar mucho, este toro tiene la posibilidad de que demos la vuelta hasta que agujereamos la demanda y entonces el sujeto se entera de que estuvo rodeando un vacío irreductible sin saber que era un vacío. Hay un vacío que atraviesa todo el toro. Son dos agujeros irreductibles. Mientras están en la superficie dando vueltas, no hay ningún agujero. Hay un colmamiento del sentido, de la demanda y de las demandas, etc. Pero resulta que acá en el toro hay dos agujeros irreductibles. El agujero central y el que recorre el interior. Las figuras topológicas tienen un determinado valor, por eso van a ver todo lo que vamos a hablar hoy. Esas figuras topológicas son diversas, no es que es un sistema de topología lacaniana, no, este es el método de Lacan, donde le sirve, agarra y usa. Y así como usa el toro, usa otras figuras topológicas. Y voy a tratar de, en primer lugar, aproximarme a este capítulo 10 del Seminario de la Angustia, porque es cuando Lacan empieza a formular estas cosas y cuando descubre, está haciendo topología desde el principio. Esos cuadraditos que ven ustedes en los escritos o en los primeros seminarios, es topología, porque es buscar cómo hacer aparecer lo que no aparece. Esa es la topología lacaniana. Cómo hacer aparecer eso, que no es el inconsciente freudiano, vamos a verlo de muchas maneras. No es el inconsciente freudiano, que era algo muy elemental, porque desconocía estas vueltas, porque no llegó, siempre digo Freud se murió, porque no se muere. Entonces, Lacan usa estas figuras topológicas para sacar por completo al psicoanálisis del sentido de las palabras. Obvio que no lo pierden nunca del todo el sentido, pero hay un doblez. Una palabra puede decir esto y exactamente lo contrario. Y el chiste y la alusión y la ironía y todos los fenómenos del lenguaje que rompen el sentido. El lenguaje está lleno de esto. Lleno. No es que la humanidad ignoraba esto. Lo que se ignoraba era que esta cosa a cargo de uno solo hablaba, se la podía alcanzar de algún modo en uno. Eso es todo el psicoanálisis. Porque en realidad todo esto está en la tragedia, en la comedia, en la mística,
cualquiera de las manifestaciones de la cultura, en la antigüedad, en la Edad Media, en la magia, en todo lo que quieran está metido todo esto, que es el sujeto humano hablante está sobredeterminado, que perdió desde que nació y que toda la vida está haciendo un tratamiento de la falta que fuere para cada uno. La condición humana es el tratamiento de la falta. Miren el mundo que tiene alrededor. Siempre a ver cómo arreglamos, cómo no arreglamos nada, nada, porque los goces son irreductibles. Entonces arreglamos ahora, hacemos este acuerdo, y después edificamos allá, y después viene una movida y se derrumba. Eso es lo que tiene que descubrir el neurótico, porque el neurótico rechaza la falta. El neurótico tiene ilusiones, tiene fantasías, y fantasías a las que le da toda una dimensión, una construcción, una promesa, lo que quieran. Entonces, estos objetos sirven para la experiencia analítica nada más. Voy a hablar de otros dos objetos. Entonces, lo resumo lo que acabo de decir con una cosita que dice en el seminario 20 de Lacan, cuando habla de lo limitado que es el sentido en el que se vive. Y es genial, porque el sentido en el que se vive es cuando estamos tranquilos. Parece que el sentido se nos presenta claro. Ahora voy acá, mañana voy allá y después hago aquello, o ahora esto no, y después todas las elucubraciones de sentido por las cuales programamos la vida, a veces funcionan. ¿Por qué? Porque en lo que no funciona se puede hacer la vista gorda, se puede decir, bueno, ahora no, pero después sí, o la culpa la tuvo él. Hay mil maneras de reacomodar el sentido de la vida, y cuando se reacomoda el sentido de la vida, no se deja avanzar la crueldad de la repetición. ¿Quiénes vienen a un consultorio? Es un tema largo porque ahora actualmente se puede hablar de mucho más que esto. Pero lo cierto es que si la repetición no molesta, no llegan a un consultorio, cualquiera sea el discurso en el que llegan. Si no hay algo que molesta, no se va a ver a un analista. Aún si llegan y se quedan mudos delante de uno, no importa. Algo, el analista, como analizante, practicante, algo va a hacer. Algo va a, alguna vuelta le va a poder encontrar. Topológicamente, ¿qué quiere decir topológicamente? Que nunca va a ir en la dirección de lo que le dicen. Está buscando al sujeto que habla, y lo va buscando, y lo busca, y lo busca. Por eso siempre digo que si no, si la repetición las aburre, cambien de empleo, porque, o cambien de profesión. Porque la repetición está escrita en la práctica analítica, porque es el único modo como se toque, se agujeree y aparezca la falta como algo tan real y tan ineludible y tan inexorable en la vida humana, la falta. Y el neurótico la disfraza todo lo que puede. El neurótico por estructura, estoy hablando de la neurosis estructural, es la de los que creemos en las palabras, eso es la neurosis, la creencia en las palabras. Ahora, cuando alguien está afectado, donde el síntoma muerde, hay que ver qué se hace con eso, se hacen diferentes cosas. Una de ellas, es ir a ver a un analista. También se pueden ver millones de oficios que ayudan a vivir, vamos a decirlo así. Bien. Hay otros dos objetos que ustedes han oído hablar muchas veces. Crosscut, 8 interior. Los dibujos empiezan al final del seminario 11. Yo voy a tratar de decirles que la base de todos estos, Crosscut y 8 anteriores, es la banda de Moebius. La banda de Moebius la conocen todos, pero yo igual agarré un papelito
porque esto sería un cinturón con un broche, que abrocha, un cinturón. Lo único que hay que hacer con esto, yo marqué los lugares donde abrocha. Abrocha este con este, así. Pero basta una torsión y donde yo vaya a buscar, me cuesta mucho, yo no soy nada hábil para estas cosas, lo he hecho varias veces. Yo tengo que ir a buscar, juntar estos dos. ¿Qué sale? Yo lo que hice fue traer, después de la torsión, los dibujitos que había hecho de lo que abrochaba. Ahí están. Junté esto con esto. Los dibujitos míos del cinturón que abrochaba, resulta que después de una torsión los vuelvo a buscar juntos. Pero, ¿qué sucedió? Un cambio de qué orden, y un cambio de un orden topológico, porque ¿qué quiere decir esta vuelta? Ya lo vieron, vayan a ver a las librerías un libro de un señor llamado Escher, un alemán, que hizo muchos dibujitos con esta topología y con los lugares, los espacios paradójicos. Y entonces, cuando dibuja la banda de Moebius, esta banda pone a una hormiguita a caminar y se encuentra con la siguiente sorpresa, que la hormiguita puede caminar por acá, la hormiguita puede recorrer todo este espacio sin enterarse, sin ningún corte. Sin ningún corte. La hormiguita puede dar vueltas por esto sin problemas. No hay derecho ni revés. Dice que es una banda unilateral, un solo lado. No se puede entender ni con el papel ni con nada. ¿Cómo se entiende esto de un solo lado unilateral? Con dos caras. Es un objeto paradójico, sin ninguna duda. Pero la topología trabaja con esos objetos. ¿Y qué quiere decir para nosotros? Que el sujeto de la demanda puede dar vueltas infinitamente como la armollita, a menos que haya una torsión y el analista marca la torsión. Si yo a ese enrollo le pongo una marca, ya la hormiguita no sé qué va a hacer, la verdad es que no lo sé, pero lo cierto es que si yo ahí marco un lugar, ya no se puede girar todo el tiempo sin interrupciones. Hay una detención ahí en un lugar. Ahora, ¿en torno a qué la banda de Moebius? A un agujero. La banda de Moebius no se puede pensar sino rodeando un agujero. Pero en el lugar de la torsión aparece un agujero que no estaba cuando yo tenía un cinturón. Claro que había un agujero con un cinturón. No era un agujero ni paradójico ni complicado. Es una cosa de la vida cotidiana. Yo abrocho un lado con el otro. Ahora, cuando hago una torsión, para eso el psicoanálisis usa la banda de Moebius, para decir que el analista cuando agujerea la demanda hace una torsión en qué, en la palabra y en la posición de su paciente. O sea, ya no es lo mismo lo que acaba de decir que después del toque del analista. Pudo decir una palabra, el analista la invirtió y apareció otra cosa. Dije algo y descubro que ahí venía enganchado algo que yo ni soñaba que venía. Son los acontecimientos de todo el tiempo del análisis donde se trata de desconsistir la demanda. Lacan dice, el analista que se queda en el campo de la demanda no hace otra cosa que conversar sobre las demandas, porque no hace nada. El discurso analítico es el que busca esa banda de Moebius, ese giro donde algo de lo que estaba diciendo ya no era lo que era en el instante anterior.
quedó agujereado eso. Esa demanda, cuando apareció el en vez, porque el analista puso la marca, ya no se puede seguir dando vuelta, vuelta, vuelta. No, no, eso no. Pero también dijo aquello hace 2 días. Yo estaba escuchando uno de mis seminarios por una... Nada que ver con este seminario, era otro seminario, y me encontré un caso clínico donde me sorprendí yo misma, porque la secuencia empezó con un sueño donde una persona totalmente moderada y tranquila, un obsesivo, sueña un sueño donde está enojado, pero es un enojo absolutamente violento el que tiene, cosa impensable del lado de la persona. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Ahora, ahí no pasó nada, nada. Le pregunté, no me dijo nada, me dijo, no, no sé, era con una bicicleta, no sé qué. Pasó algunas sesiones después, eh, me dice que estuvo en un espectáculo o oyó una música, me pareció que era una música judía, pero que él no tiene ninguna creencia porque él cree, tiene un apellido judío, pero no ostensible, podría no ser. Pero él viene, me explica, me dice que la música judía, que él tuvo un abuelo religioso judío, pero bisabuelo, de su familia esto, y él lo pasa de largo de esa manera, así tranquilo, yo no me lo voy a olvidar, no es que en el momento yo puedo intervenir, no hago más que mostrar eso, decir, ah, pero yo no me había olvidado del enojo que quieren. Y el analista es así, oye algo, después viene una cuestión con un baile, esa música judía que él escucha, que no era judía la música, pero él escuchó unas resonancias judías. Después viene, ni me acuerdo, pero me acuerdo en qué termina, que está en en una celebración de una circuncisión y está furioso. Y cuando viene una señora y le dice que no, que los bebitos no sufren con la circuncisión, no sé qué, él le dice muy airado, cosa rara, es un analizante, le dice, a mí me va a decir usted que los bebitos no sufren con la circuncisión. Aparece el enojo. Y aparece en ese análisis, pero en varias semanas, el rechazo de la marca. Él no cree en las religiones, cree en la igualdad de todos, sin diferencias. Y aparece el rechazo de la marca. Y ese rechazo de la marca tiene una potencia de inhibición brutal en su vida. Él está enojado, porque lo han circuncidado. Porque yo le pregunté un día, ¿usted está circuncidado? Sí, me dijo. Pero dice, no creo en eso. Llevó varias semanas hasta que se encuentra él con ese rechazo de la marca, y ese es un momento de análisis, si no hay una conclusión escrita, firmada, una declaración jurada, nada, se va pasando por ahí, se pasa y se pasa, y así se agujerea la demanda. ¿Cuál era la demanda de él? Que él no tenía que comprometerse con nada, somos todos iguales y la igualdad, nos seguimos creyendo en este valor supremo de la unidad de todos los hombres, algo así, ¿no? Ni me acuerdo, ¿no? Tómenlo como una referencia eh, con un fin preciso, que es mostrarles cómo este trabajo con la demanda no es de un día ni de una vez, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez, pero el analista está escuchando ese discurso, donde ese discurso flaquea, donde ese discurso dice algo inesperado, donde ese discurso rompe la linealidad del pensamiento. Eso es trabajar con la demanda. Y entonces, ¿qué son el cross-cap y el 8 anterior? El 8 interior. Si buscan en internet, con lo que estoy hablando, los tienen.
tijera, papel, ¿cómo se obtienen? Están todos en base a la banda de Möbius. La banda de Möbius da lugar a ciertas, no muchas, porque ahora lo van a ver. La topología de Lacan es corta, no son muchos objetos. Ya estoy nombrando el toro, la banda de Möbius, que genera un agujero inesperado. Estoy hablando del cross-cap y el 8 interior, que Lacan dice son otras formas de dibujar un tipo irreductible de falta. Un pedazo de cuerpo irreductible a la imagen, un cuerpo irreductible a la imagen, supone algo perdido. Ese que tenemos en la imagen del espejo refleja perfectamente todo lo perdido, lo que nunca va a encontrar. No solo no va a tener reflejo especular, no solamente en un cierto nivel del cual ahora voy a hablar, tampoco hay un significante que pueda nombrar eso, que escapa a la imagen. A veces hay el significante para bordear y a veces ni siquiera el significante. Ahí aparece la cuestión de la letra, la escritura, la marca, etc. Vamos a ir despacio. Entonces, por ahora, lo que tenemos es cómo agujerear la demanda. Creer que si fulano no fuera así, todo estaría bien, por ejemplo. O si yo no hubiera hecho aquello, el mundo nos hubiera venido abajo. Todas esas fantasías neuróticas, de las cuales, después lo vamos a ver, se satisface el sujeto. Resulta que este sujeto que vimos en la última reunión, ese sujeto que está en el lugar donde la pulsión se quiere satisfacer, quiere decir que nosotros vamos descubriendo, a medida que tocamos la demanda, las satisfacciones del sujeto. Cuando este hombre dice, me volví un viejo, ¿cuál era la satisfacción? Asegurarse como un joven. Lo digo brutalmente, obviamente que todo esto es un trabajo muy puntiforme, como dice Lacan, puntiforme. Pero si un hombre joven ve al nieto o al hijo o al chico sacarse un premio importante que él, por las razones que sea del lugar donde él ubica su demanda, viene la erupción de la angustia, que lo agujerea. Ahí tienen la demanda agujereada. Algo lo conmociona, lo agota, porque esa irrupción de la angustia lo deja en contacto con algo de sí que se encargaba muy bien de que no apareciera nunca. Esto como él se coloca con respecto al que gana el premio, cómo se convierte él en una resta, todo eso es la topología del psicoanálisis. Entonces, esto, dice Lacan, es la verdad que nos da la experiencia analítica. Dice, la verdad habla. Este hombre habló de una experiencia, la verdad habla, pero no dice la verdad. No dice la verdad. La verdad se presenta, sorprende, irrupción de angustia en el momento menos esperado. Algo del orden de la verdad sucede. Pero así se va a presentar la verdad, no con un discursito. Esta es la verdad. No. Es un tema que tenemos por delante porque lo he planteado así, como los problemas cruciales para el psicoanálisis. El sujeto, el fantasma, la verdad, la diferencia entre el sujeto empujado por la pulsión, lo cual quiere decir por el fantasma y por la satisfacción fantasmática, y la verdad es de otro orden. Y lo vamos a ir viendo. En este hombre, ¿dónde está la verdad? En el agotamiento, al día siguiente no se puede mover. La verdad habla, pero no dice la verdad. Por eso el análisis tiene largos tiempos, porque hay que ir encontrando esa dimensión, tolerando esa dimensión.
Hoy me dijo alguien, algo que Lacan dice todo el tiempo, que el analista tiene que ir satisfacer al sujeto, no estar de su lado. Aparece una idea de que cuando yo lo pongo al descubierto, lo desprecio, y con esa palabra significante desprecio, ¿por qué? Porque el analista no tuvo nada que decir más que escucharlo. Cuando usted dijo tal cosa, sentí el desprecio. Silencio. Yo hablando es un analizante. ¿A dónde fue a parar eso? Porque el analista me dice, no, yo no lo desprecio, usted sabe, no, no lo vaya a pensar. No hace falta nada. Entonces, el agujero de la topología es el lugar donde falta un significante. Acá apareció el significante del desprecio ligado a mí, al analista, no a mí, al analista. Usted lo que dijo sentí como un desprecio. ¿Sí? ¿A dónde fue a parar eso? Y sin embargo, involucraba al analista en el fantasma. El analista ahí era el objeto del fantasma. Como si yo hablando, ese desprecio fue a parar a donde tenía que ir a parar. Porque hay un analizante, porque el analista no está jugando ese juego imaginario, ¿no? Entonces, dice Lacan, el agujero, definición del agujero, primero, es incolmable como de los objetos tipológicos. Son agujeros incolmables. Incluso el Crosscap tiene una condición de que ustedes hacen funcionar la banda de Moebius de tal manera que queda una parte oculta como un pedacito que no se ve en la maniobra. Ahí está el objeto A, dice Lacan. ¿Por qué creen que se pasa 4 o 5 seminarios hablando del objeto A? Lo vamos a ver, porque yo lo digo rapidito, digo, el objeto A es nada que no sea una satisfacción, pero en la clínica del psicoanálisis, ya ven, Lacan destina a hablar del objeto A del seminario 11 al 15, supuesto el 16 el 17, 4 discursos. ¿Qué pasa con ese objeto A, esa satisfacción? Lacan cree que es lo más real que está tratando y después se da cuenta de que no, y entonces, ¿qué hace? Cuando escribe los 4 discursos, pone el objeto A en cada uno de los discursos en distinto lugar. Quiere decir que la satisfacción que tenemos es de palabras, que los discursos, hablar satisface, y que los discursos, según el movimiento que toman, muestran en diferente lugar la satisfacción. Una es la satisfacción cuando uno no se analiza, otra cuando se entra en un análisis y otra cuando se sale. Todo ese movimiento de la satisfacción se llama objeto A, pero ese objeto A tiene modulaciones, tiene un enorme trabajo, porque para Lacan es un resorte de la clínica, y cuando lo lleva finalmente a colocarlo en cada uno de los 4 discursos, cambia su estatuto, no es más real. Entonces ahí viene el problema de qué es dónde buscar lo real. Si, no está, si el objeto a estas satisfacciones no son lo más real que tenemos. Y esa es la marcha de los seminarios de Lacan, que es tremenda verdaderamente. Bueno, entonces continúo. El agujero, cuando hablamos de agujero, no hablamos ni ninguna fantasía de un agujero como lo traen los pacientes en los sueños, en fantasmas, miedos, terrores, al agujero, la vagina, todas estas cosas de la fantasía. Dice Lacan, en realidad para nosotros el agujero es topológico, es decir, que es el lugar donde el significante no llega. ¿Y hasta dónde puede llegar? Todo eso es el trabajo de Lacan. ¿Hasta dónde podemos llegar con la palabra? ¿Hasta dónde podemos llegar hablándole al analista?
hasta dónde podemos vaciar ese horror al agujero, que no existe, pero sí existe el agujero topológico. Es decir, que no nos vamos a salvar de la pérdida, de la falta y de las satisfacciones, que una vez que el análisis llega a su final, vamos a mantener, que son nuestras. Bien. Entonces, dice Lacan, quiero avanzar a lo que voy a decir, que las dos caras del discurso analítico, es decir, la palabra del paciente y la intervención del analista, son dos caras. Discurso analítico no es sin las boludeces que nos traen los pacientes. Se cansa de decirlo Lacan, ¿eh? Trabajamos con las boludeces, son esas las que tienen que traer, es eso está absolutamente trabajado en el seminario 20, por ejemplo, 21, 22, esas boludeces, cuando los pacientes vienen a pensar, no se pueden analizar, no se pueden analizar. Y es el primer trabajo que hay que hacer a veces, sacarles de la cabeza que tienen que entender algo. No tienen que entender nada. Y cómo cuesta a veces que vengan a soltar algunas boludeces. Efectivamente, las tonterías, son distintas traducciones. Las boludeces, las tonterías son las que van a llevar justamente al agujero de que donde no hay significante y mucho menos significación. Entonces hay un trabajo grande de Lacan para decir que la significación siempre es tapar el primer agujero con que nos encontramos, que no es el agujero, es la diferencia entre ese 1 y ese 2. Entre ese 1 y ese 2 es donde se cuela el goce ignorado. Bamba de Moebius empezó con a conversar y a decir boludeces y de repente no era más una boludez. Apareció algo de eso que no tenía un significante, que no lo va a tener. Pero está esta experiencia nunca lo había pensado, el sobresalto, la inquietud, y cómo, y entonces, y ahora, como sea, los pacientes tienen muy diferentes maneras de ser afectados, y a veces son maneras muy silenciosas, a veces son lentas, a veces son muy dificultosas para el analista. Bien, entonces, estas dos caras del discurso analítico, que no funciona sin la boludez, sin la tontería, no funciona. Si no nos hablan, no funciona. Este es todo el desafío cuando la gente que habla poco, no habla, etcétera, etcétera. Hay miles de problemas dentro de la clínica del psicoanálisis, porque es una ética, no es una clínica de los libros donde están expuestas las clínicas del psicoanálisis. No, psicoanálisis es una ética. O sea, hay que conducir al sujeto a su palabra, en primer lugar, es mucho más. Entonces, esa diferencia, esa ruptura entre el discurso analítico y lo que le hablan, es el lugar de la intervención del analista. Va con el discurso analítico a agujerear ¿qué? El sentido fijo, el sentido afirmado, el sentido que se creía que se sostenía por sí mismo. ¿Cómo trabaja el analista con la estructura? ¿En qué consiste la estructura? En esto, en que los significantes cierran el paso de lo que verdaderamente es la estructura del lenguaje. Por eso cambia tanto la idea del inconsciente de Freud a Lacan. De eso hablaremos en su momento. Yo ahora voy a tomar un texto de Miller, ya se lo mencioné, pero me parece un texto complicado. Lo leí muchas veces, me pasa, estoy trabajando con Lacan, de tener que volver y anotar, a ver cómo puedo captar discursos de mucha complejidad. Los de Miller son complejos,
La gente se equivoca cuando cree, claro, leemos a Miller. No, mentira. Miller es otra mente distinta de la de Lacan, sin ninguna duda, pero llena de precisiones, vueltas, complejidades. Y este texto, que se llama La topología en la enseñanza de Lacan, es del año 1987. Ni siquiera, porque lo publicamos acá en ese año. Pero fue como para mí esos dos libros de Miller, siempre lo digo, Maté más uno, Maté más dos, me rompieron la cabeza, me metieron en el universo de la lógica. Toda esta topología exige una lógica. Entonces, la lógica del significante. Entonces, Miller, en Maté más uno, es una joya, es una joya. Yo ese libro ya ni lo puedo agarrar de subrayado, que está de todos los colores, de cada vez que fui a leer, a buscar, y ahora volví. Y entonces dije, no, a ver qué voy a extraer, extrayéndome yo de esa multitud de diferenciaciones y de precisiones. Es brillante Miller, es una cabeza francesa, trabajada a la francesa. ¿Vieron los jardines a la francesa? Bueno, entonces, sin duda que aprecio y he aprendido muchísimo de Miller, pero no dejo de ver lo que veo. Entonces, Miller hace este recorrido que va del sujeto, del significante al sujeto del goce. ¿Eh? El que sube a la escena siempre es el significante, habla, 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 pero resulta que con él arrastrando en la escena, el significante arrastra el objeto A de la pulsión, se lo lleva puesto. En la función de la demanda, en los dos toros de la demanda, agarrados, ¿cómo hacer para tocar? A veces se puede, a veces no. Pero entonces, dice Miller, quizá voy a repetir algunas cosas, pero me interesa que hoy quede bastante situado la topología de superficies. Son topología de superficie. O sea, la topología de superficie siempre está viendo hasta dónde llega el significante y dónde falta. Después viene otra topología, pero se va desprendiendo de esta, pero no es de la que vamos a hablar nosotros. Estamos en los seminarios del objeto A, en los seminarios 11, 12, 13, 14, 15. Yo no me voy a salir de ahí, pero precisamente son los seminarios donde el sujeto pasa a ser el sujeto del goce. Ese sujeto de la pulsión no es otro que el que goza. Pero ¿quién es el sujeto que goza si no es nada? ¿Quién es el sujeto que goza si no es nada más que un corte en la palabra? Eso es el inconsciente, un corte en la palabra, nada más que eso. El inconsciente no es un reservorio de nada, eso creía Freud, podemos verlo, pero Lacan dice, el inconsciente es el corte donde lo inesperado rompe la marcha de la supuesta razonabilidad de lo que se quiere hablar. Ahí es el inconsciente lacaniano es un corte, lo dice Miller acá muy claramente. Entonces, la función del corte cuando lo hace el analista, a veces lo hace la lengua. Si lo hace el analista, desprecio. Si lo hace el analista, el corte, es para insatisfacer. Y el corte en la lengua también insatisface. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué soñé este sueño tan horrible? No le quería contar este sueño, pero ahora me lo acabo de acordar en la sesión. ¡Oh, maravilla! Entonces, es cierto que el corte en sí mismo es el instante de insatisfacer el cierre de la falta.
que es romper el sentido. Esa es la operación topológica por excelencia, el corte. Según el momento del análisis, ese corte deja aparecer, como el cross-cap, ese cachito que estaba excluido. Bien, que siempre involucra el goce del cuerpo. Entonces, dice Miller, el analista no está donde era esperado. No está donde era esperado. ¿Dónde se va a esperar el desprecio del lado del analista cuando alguien está en análisis? Entonces, dice Miller, son detalles que ayudan a los que están trabajando con esto. Dice que la periferia del toro y el agujero central, la periferia donde andamos dando vueltas y el agujero central están en exclusión interna. En exclusión se excluyen, pero dentro de una misma región. Dentro de una misma región definida por la topología. O sea, no se puede separar una cosa de la otra. No se pueden considerar separadamente el agujero central, el central del agujero que corre por adentro del toro. Eso es intocable. Siempre las vueltas del toro rodean el agujero que corre por dentro sin alcanzar a saber nada de ese agujero, a menos que se produzca el agujero central. Entonces cambia el régimen de la relación a la superficie del toro. Dice que el toro funciona en dos dimensiones, irreductibles a un punto en el espacio, ya lo dije, pero sobre todo que la figura topológica es inaccesible al yo especular. No refleja nada la imagen de esto, nada, nada. Nada de todo lo que viene a ustedes en el espejo y en la comparación y en todo lo que se obtiene, yo ya le vi la cara, todo lo que está en el campo imaginario simbólico, todos los razonamientos que surgen de lo que vemos, de los reflejos especulares, no llevan a ningún lado. Y justamente el neurótico está totalmente prendido de la imagen. ¿Qué me ven? ¿Qué le vieron? ¿Y qué va a aparecer? ¿Y qué van a decir? Toda esa corte es parte de la demanda, sin ninguna duda. Miren qué trabajo enorme tenemos que hacer para agujerear eso. Esa es la topología, y por eso es necesaria. Pues tenemos que ingeniarnos para agujerear todas esas certezas, todos esos comentarios, todas esas comparaciones. Ya Freud decía que el yo es una superficie corpórea envuelta, esa es la idea que Lacan critica tanto de Freud, pero Freud se las ingenió bien. Dice, está el yo de la percepción conciencia, nunca habló de la especularidad Freud, pero... Entonces, Freud dice, dentro de esa carcasa percepción conciencia, ¿qué hay? El ello, el yo y el superyo. Dice, el yo es una superficie corpórea, tiene oído, o sea, vienen los sonidos, el lenguaje, decía Freud, ¿no? Esto está en el yo y el ello, 1920. Entonces, dice Freud, el ello es el lugar de las pulsiones, el ello infecta al yo, otra dimensión del yo que mete adentro del globito, el ello infecta al yo, lo mete en lo pulsional del goce, no lo dice así Freud, pero lo mete en problemas al yo de la conciencia y lo mete en problemas a un punto que ese mismo ello se convierte en un super yo. ¿Por qué? Porque se convierte en un salvaje juicio
Y pone un ejemplo que es muy interesante para el analista, cuando el super yo dice, como tu padre debe ser, como tu padre no debe ser. Todas las contradicciones caben ahí. Ahora, obviamente que esto es no llega a ser una topología, es un dibujito elemental que inventó Freud para decir cómo hay un yo de la percepción conciencia, hay un yo invadido por el ello, por el super yo. Es genial para mi gusto. Lo dije el otro día en una charla. Me puse a leer el yo y el ello de Freud, les dije, hagan la prueba, y me encontré una cabeza gemela de Lacan. La complejidad, la capacidad especulativa de Freud no tiene nada de diferente de la de Lacan. Lo que pasa es que hemos banalizado a Freud, creemos entenderlo. Mentira. Me puse a leer el yo y el ello y tuve la misma sensación que tengo cuando leo a Lacan. Y cada vez que lo leo, que a lo mejor han pasado años, es lo mismo. Nunca es un discurso que uno dice, bueno, ya me lo sé. No, no se lo saben nunca, porque es inagotable. Pero es el genio de Freud y el genio de Lacan. Y esa sensación que tuve leyendo el yo y el ello, y además esa pelota, esa carcasa, percepción conciencia, tiene un agujero. Tiene un oído, una oreja para recibir las palabras y tiene un agujero por donde se produce la represión primaria, la represión, toda, es un invento de Freud fenomenal eso. Entonces, eh, obviamente, cuando viene Lacan, en la época del estructuralismo, de la lingüística, etc., el movimiento es enorme, sale de esta pequeña cápsula freudiana, pero entonces están los caminos que recorre Lacan, que en el seminario 1 tiene un prólogo, es el año de la muerte de Stalin, del fin de las repúblicas soviéticas de Stalin. En ese año que Europa está convulsionadísima, 1953, es un año en el cual están reconstruyendo a la Europa destruida. Y Lacan en esa, lo pueden leer, el prefacio del seminario 1, dice, Freud creyó en su neurosis y usó su neurosis para descubrir el psicoanálisis. Y es verdad, en las cartas a Fries, Freud es un terrible neurótico. Y por eso, si no somos neuróticos, no vamos a ser psicoanalistas nunca. ¿Por qué es la neurosis? Y el sujeto del goce molestando al sujeto de la palabra. Porque si no tenemos esa experiencia de haber encontrado en nosotros al sujeto del goce perforando al sujeto de la palabra, no vamos a ser analistas, es muy aburrido eso. Sentarnos ahí, a menos que tengamos esta tremenda deseo de que les pase a nuestros pacientes lo que nos pasó a nosotros. ¿Qué nos pasó? Llegar a tolerar la pérdida y la falta y poder gozar de lo que efectivamente tenemos a favor. Y eso es lo que deseamos para los pacientes. Por eso estamos ahí ahora, ¿no? Y no nos aburrimos jamás, porque como cada uno tiene una lucha con su goce, tan diferente uno del otro, es así de apasionante el trabajo del analista. Voy a continuar. Dice Miller, esta topología se construye en el análisis. Atención, esta topología no existe en ningún lado. Es una idea del espacio, que no es el espacio lineal ni el espacio del mundo, que hay que encontrar cómo poner en la experiencia analítica. Este hombre de la angustia, el agujero de la angustia, inesperado por completo. No es un hombre que ha venido a analizarse por la angustia. No, no. Irrumpió de esa manera en un muy determinado momento de un análisis no tan prolongado, de poco tiempo. Pero está a la disposición. Está el coraje de analizarse. No lo tienen todos, lo tienen los que lo tienen. Bien. Entonces, dice algo muy, muy importante.
tenemos dos clases de corte. Y los podríamos explicar o mostrar con algo bien simple. Hay un corte que es el de la interpretación. Cuando yo digo que ustedes dicen algo y hay un sobresalto o hay un cambio, un movimiento en la razonabilidad de lo que uno creía que estaba diciendo, ese es un corte topológico. Son los primeros cortes, son los que van a llevar la demanda al agujero donde el deseo pueda tener su chance. El deseo, de eso vamos a hablar un montón. ¿Cómo entender esto del deseo? Bueno, la demanda tapa, recubre el deseo legítimo de uno solo, de ese que nos está hablando. No estamos hablando de ninguna novela. Ese que nos está hablando, con ese sistema de la demanda en el que está envuelto, se encuentra con su deseo, llamémosle así por ahora, con algo que ni sabe de sí mismo, con algo que a lo mejor lo estuvo molestando. Yo quería esto y no podía y no sé por qué. No importa. El deseo es el que queda aplastado por la demanda, nada menos, nada menos. Pues la importancia de trabajar topológicamente es desengañarse de la demanda y abrir el agujero del deseo, porque del deseo vamos a ir a la causa. ¿Qué es el deseo? Nada, algo causado por un goce que lo permite, que le da su forma al deseo. Pero cuando el goce está aplastado por la demanda, el deseo también está aplastado. Este es un corte. Acá Miller comenta acá, no, esto está en el mismo seminario de la angustia, me parece, sí, que este corte de la interpretación sería entre S1 y S2. Lo que crees que decías no es lo que decías, porque entre lo que crees que decir y lo que dijiste hay un vacío. ¿Por qué dijiste esto y no esto? No vamos a preguntar por qué. Vamos a decir, mira, en lugar de esto dijiste esto. Y ahí vemos qué pasa. Entonces, ese es un corte entre S1 y S2, entre dos significantes. Que además uno cree, con la significación que siempre es mentirosa, la significación hace creer que el S1 responde al S2 y que cada S1 tiene su S2, y así se pasa el discurso común, el que tenemos en la vida cotidiana. Pero no, justamente lo que esconde la diferencia entre S1 y S2 en el análisis o en la experiencia que se inicia, la interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es una interpretación explicar. A veces sí, hay muchas clases de interpretación. Pequeña, más amplia, menos amplia. El analista tiene que autorizarse a ver cómo hace para que el agujero de la demanda se produzca. Nada más. Por eso les dije el otro día, hagan como yo, no me imiten, hagan lo que puedan para que aparezca esa diferencia entre lo que están diciendo y lo que aparece que les concierne, porque lo acaban de decir. Entonces, esta cuestión, el otro corte, hay otro corte, cuando ya hemos abierto ese agujero de la demanda de tal manera que aparezca el sujeto deseante, el que habla de sí, o el que empieza a darse cuenta de que él es el sujeto en la experiencia analítica, no toda la corte familiar, sino su posición en la demanda que viene del goce del fantasma. Goza del fantasma sirviendo a la demanda. Cuando empieza la paciente a convertirse en analizante, empieza a trabajar verdaderamente, es donde va a tener lugar otro corte. Dice Lacan, es un corte en un saber que carece de referencia en lo simbólico.
es un corte vacío de sentido, pero no carente de efecto. No puede quedar mareado con un corte donde el goce es tocado. Es otra forma de corte, tan topológica como la primera. Lo que pasa es que una cosa es cuando estamos saliendo del campo de la demanda en el que estábamos inundados y aparece el campo del goce. Lacan lo ha nombrado así. ¿Qué quiere decir el campo del goce? Es el lugar donde los efectos de goce no se dicen con un significante. No hay significante que los diga, pero ahí está la lengua, ahí está ese lapsus, ese fallido que ya no son los del principio. Son lugares donde el goce se conmociona. Lacan, en el seminario, en el escrito del 60, su versión del sujeto, es impresionante, siempre digo que ningún analista que se considere lector de Lacan puede obviar ese trabajo en ese texto del 60, que es fenomenal, es donde desarrolla todo el grafo, que es la topología previa al uso de estas topologías que estoy hablando hoy. El grafo es topología. También, si ustedes quieren, en el grafo hay una parte que queda mandada a la otra por una torsión. Pueden ver el grafo como una banda de Moebius, tranquilamente, donde de ese campo que parecía que todo estaba en las palabras y en el otro con mayúscula y no sé qué, de repente hay una torsión y aparece el fantasma, el sujeto del goce fantasmal, aparece la atadura a la demanda, aparece un montón de cosas que inauguran un nuevo tiempo de la enseñanza de Lacan, evidentemente. Pero lo que quiero decir que quiero decir algo que a mí me costó mucho hace años, lo encontré en Lacan, muchos años, y fue deslumbrante descubrirlo, porque no entendía nada. La pregunta era, dice Miller, el inconsciente no es el sujeto, es el corte, no es el sujeto, es el corte. Es el corte donde el sujeto pasa de ser el sujeto de la palabra al sujeto del goce. Esto le sucedió a Lacan. Lacan no habló del sujeto del goce hasta 1968 en el discurso de Baltimore. ¿Por qué? Porque sacó la consecuencia de haber dicho antes que el sujeto estaba en el lugar de la pulsión, pero no llegó a imaginar un sujeto del goce. Eso está en el discurso de Baltimore, que es de 1968. Entonces, el trabajo de Lacan, por eso a mí me apasiona leer los seminarios, es pasar los siglos y pasar los siglos, vuelve para atrás, vuelve para adelante. Es de una humildad el trabajo de Lacan, porque nunca sabe suficiente y siempre tiene que hacer una puntada más, y una puntada más, y se murió buscando una puntada más. Entonces, ya dije que el inconsciente es el corte mismo, que el corte mismo, porque algo pasa cuando interrumpimos la secuencia significante. Algo del orden de qué, ¿por qué se curan? ¿Por qué al andar de un análisis dice estoy más aliviado? ¿Qué se alivia? Miren, no se puede explicar. Hay una cosa que leí hace muchos años donde Lacan preguntaba, ¿dónde está la energía de la cascada que le da luz a un pueblo entero? Tengo que terminar, parece. ¿Dónde está la energía de la cascada? En ningún lado. La cascada no tiene ninguna energía. La cascada arrastra el agua y nada más. Y nada más. Y podemos ver las cascadas eternamente. ¿Cómo llega la cascada a darle la luz a un pueblo? Apareció un ingeniero, apareció el orden simbólico, apareció el cálculo, apareció lo simbólico puro del cálculo del ingeniero, con el deseo del ingeniero,
Entonces, como ven, son cosas que no vamos a dominar nunca. Entonces, ¿por qué se curan? ¿Por qué nos curamos? Porque tocamos con el discurso analítico la cascada del goce. Punto. Los dejo acá para que puedan hacer preguntas. Quizá tenía más cosas, pero sigo la vez que viene. ¿No? Carmen, me parece muy interesante permiso, ¿no? Ya que ahora, por favor, los que quieran participar, levanten la manito y voy pasando. Pero también te Mira, escucha. Sí. Bruno, ya te dije que es importante que hables y no te quedes atrás cuando los demás piden la No, palabra. no, está Primero, bien. te doy la palabra a Eh, Bruno. Vamos. Gracias. No, me parece interesante porque te vengo escuchando desde la reunión anterior y en otros comentarios tuyos, que más allá del volumen, la complejidad que toma el tema de la topología, vos estás como leyendo con la premisa de que la topología es algo simple y que está desde el principio en Lacan, porque, digamos, decir que el grafo es una topología, digamos, es un poco contraintuitivo, de alguna forma. Y creo que la lectura del guante encuentra la misma función. Encontraba yo en el seminario 8 también hay una referencia a la topología, me la crucé de casualidad, cuando habla del valor topológico del ágalma, porque se extrae, entonces dice, es un valor topológico. O sea que uno se le va encontrando la topología en lugares que no presuponía quizá. Y en ese sentido, bueno, destacar esa premisa de simpleza, ¿no? Y bueno, y el hecho, creo que tu explicación sobre el toro creo que va en esa dirección, ¿no? Porque la topología de la demanda, de alguna forma, la ubica en algo que se supone que está al inicio de la experiencia, ¿no? Esa topología como usable por el analista. En fin, se me ocurría esto y paso la palabra. A ver, está Pedro Pikiewicz, veo que tiene la palabra. Quiero Sí. decirle algo a Bruno, que es justamente lo que es más iluminante cuando Miller dice que la topología se construye en el análisis. Tenemos que tener una idea antes. Ujú, Si el analista no ha hecho su trabajo en su análisis, no lo reconoció en su propio análisis, este alivio de cuando se toca el goce, se toca el fantasma, porque el goce siempre es fantasmático, o sea, nosotros no gozamos como la meba ni como el toro. Nosotros, digo, el toro de las praderas, nosotros no gozamos ujú, como goza la naturaleza. ujú. El Estamos, goce del árbol. claro, el lenguaje entró Bien. en el sistema de goce llamado pulsión. La pulsión, desde que nacemos, queda cruzada, toda la sexualidad humana está cruzada con el lenguaje. No hay escapatoria a eso. Todo en el ser humano, la vida del cuerpo, está atravesada por una retícula, por el significante. Pero las respuestas de cada sistema de goce al significante son uno por uno. ¿Cómo respondimos a eso? La pregunta que me hacían recién por la cascada. Una cascada, anda al campo, a un pueblo, y hay una cascada. Y los niños van a jugar en el verano. ¿Cómo llegan a saber que esa cascada puede ser una fuente de energía eléctrica? Capaz que vos no lo sabías tampoco. Que de la naturaleza se obtienen mediante fórmulas, mediante investigaciones, mediante pruebas, se le saca el jugo a la naturaleza. Por eso decimos que no hay más naturaleza, porque ahora nos dirigimos a la naturaleza con la ciencia, a extraerle la utilidad a la naturaleza. ¿Cuántos pueblitos quedan donde la gente es ingenua, inocente, no está internet, no están las redes, no están las redes sociales, nada? Imagínense fuera del campo del capitalismo, lo voy a decir así, del campo de la ciencia entregada al capitalismo. ¿Quién escapa? Bueno, si alguien escapa, la cascada es la cascada. Qué linda cascada. Ahora, si va el turista, saca fotos, tampoco sabe nada. Pero viene Lacan y dice que para que haya energía eléctrica tiene que haber un ingeniero que inventó las fórmulas de cómo convertir la cascada en energía eléctrica.
Ahí tiene que entrar un aparato simbólico en la cascada, no hay otra forma. Es simplemente eso. La cascada en el pueblito, donde nadie se entera de nada, es para bañarse en verano. La cascada para el capitalista que quiere obtener, o para un pueblo que quiere obtener una energía eléctrica, es otra cosa. Porque están quienes lo han pensado antes. Ahí está toda la serie de los descubrimientos. Bueno, no sé si dije algo a alguno de ustedes, pero ahora los dejo hablar a los que están esperando. Está Néstor Sosa y Pedro Pikiewicz. Adelante, Néstor, que te tengo primero acá en la lista. Ah, perdón, pero es que está esta cuestión de que no se pueden activar el micrófono. Ahí va. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, se Muy escucha. bien. Bueno, muy agradecido, Carmen, como siempre. Un par de cositas sueltas. Una pregunta en relación al corte. ¿Es posible que el efecto de corte pueda suceder sin la intervención del analista o fuera de la sesión analítica? O sí sucede con una intervención del analista, digamos. O a lo mejor la simple presencia del analista puede generar un efecto de corte. Es pregunta, ¿no? Y otra pregunta más abstracta. eh, ¿Por qué, a mi parecer, algunos coincidirán o no, por qué en la comunidad analítica la doctrina así de las topologías varias veces no es aceptada o inclusive es desconsiderada o se dice, bueno, que cuando Lacan hace topología estaba loco? ¿Hay algo de eso? ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Bueno, lo del corte. El corte es una operación del discurso analítico, nada más. Ahora, que el corte lo haga el analista, o como ya les dije alguna vez, el corte se produce, está en presencia del analista y del analizante. A mí me ha sucedido, no es raro que me suceda, que en el momento donde alguien de golpe le cambia la mirada sobre algo, irrumpe algo de esa verdad que no habla, pero que no dice la verdad, pero no dice la verdad, pero el analizante tiene un efecto de verdad y se pone de pie y dice, bueno, ahora me tengo que ir y se va. El corte no es una materialidad de nada, no es un cuchillo cortando. Puede ser una exclamación, puede ser un... eso, que algo pasa que cambia la escena, que rompe con el sentido que se traía en la palabra. Por eso él tiene dos caras siempre, el discurso analítico. La gente habla y a veces no pasa nada y el analista está tranquilo y escucha hablar y no hay nada que lo mueva a intervenir, nada. Incluso uno puede, como este que se había reído, que se había enojado en el sueño. Yo no le dije nada. Dije, me parece importante eso, pero le pregunté, no pasó nada, dejé pasar. Pero no dejé de esperar qué pasaba y pasaron cosas. Entonces, digo, el corte es la irrupción del discurso analítico en el discurso común. Eso es todo. Hay miles de formas de corte, no hace falta una determinada en absoluto. Corte quiere decir cambio de escena. Eso es todo. El cambio de escena. Una palabra, una intervención, algo y la escena cambia. De eso Lacan ha hablado en los primeros seminarios muchas veces. La escena cambia, algo pasa y la escena cambia. Eso es corte. Y ahí es donde está el inconsciente lacaniano. Porque el corte abre la dimensión que el lenguaje encubre y tapa. Bien. Había otro comentario tuyo sobre la topología. Lacan entra al campo del psicoanálisis bajo el signo de la IPA, de la internacional freudiana,
hay que estudiar esas cosas, yo las he estudiado mucho y muchas veces. Y lo que sé es que ahí eran freudianos porque interpretaban, o sea, nunca salían del lenguaje. Y entonces el analista, esto está en el seminario 11 de Mil Formas, los analistas tomaban el lugar del saber, eran los que sabían lo que pasaba, los que interpretaban. Y Lacan decía, esto no es el psicoanálisis de Freud, porque si no se abre la dimensión de la repetición y si no se entra en esa cuestión de la pulsión, Lacan estaba inquieto y la prueba está en que se pasó sus seminarios hasta el 10 adentro de la Internacional, hasta que no lo aguantaron más y lo echaron. Hay toda una historia de eso que vale la pena leerla como corresponde y donde corresponde leerla. Primera clase del seminario 11 de Lacan ilumina mucho de todo esto, cuando él ya está expulsado. Como digo, siempre se hizo expulsar, porque ya más no podía cuestionar a esa institución cerrada que se pretendía freudiana, y no era más que una repetición eterna. Todo eso Lacan lo ha fundamentado infinitamente. Entonces digo, la marcha de Lacan, ¿cuál es? La del descubridor. Ustedes tienen una expedición a, no sé, salían los expedicionarios y se encontraban con sorpresas todo el tiempo. Y cuando llegaban acá decían, no, por acá no era, ahora vamos por allá. No, por allá no, mejor por allá. Eso es Lacan y eso es Freud. O sea que la topología le apareció cuando le apareció. Le dio el lugar que le dio según cada momento de su enseñanza. Entonces la topología a tal modo se le fue moviendo que fue a parar al nudo Borromeo, pero en el 8 de julio de 1953, hizo un discurso sobre las herramientas que encontró para leer a Freud, real, simbólico, imaginario. Su primer RCI es de 1953, su primer seminario. ¿Y cómo empezó el primer seminario? Precedido de una lectura del hombre de los lobos y del hombre de las ratas, de los casos de Freud. Era tremendamente freudiano, pero un freudiano que leía a Freud con unos ojos que le permitieron buscar simbólico, imaginario y real en el texto freudiano. Por eso encontró el real en los casos de Freud. Y son fáciles de encontrar una vez que tenemos la noción de lo real. Ese sueño de los lobos encaramados a un árbol, lo insólito. Y eso a Freud, decía Freud, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Ahí hay real. Real no soporta la significación. Entonces, así es como Lacan, humildemente, mueve. Por eso me apasiona leerlo, porque no hay un seminario que te dé respiro, porque te encuentra un nuevo problema, uno nuevo, una nueva abertura, una nueva pregunta, una nueva cosa. Es así. Te agradezco lo que comentaste, porque me permitís decir lo que digo. Pedro. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carmen. A mí se me vino a la mente cuando hablaste justamente de este otro corte, el caso de Lacan con el Gestapo. Mi pregunta era, bueno, en relación un poco a lo que venía hablando Néstor también. Se me hizo la duda si en esta escena de este otro corte no se puede pensar que vos en la clase anterior mencionaste respecto de que a través de todo un recorrido, un análisis, al final el analista algo sabe. Es decir, que hay algo justamente de la idea de que, bueno, este otro corte, no sé si también se puede ubicar justo que es obviamente transferencial. Digo, tiene que haber un recorrido para que tenga efecto algo de ese corte, ¿no? Nada que no sea transferencial. Mira, esta mañana me pasó una paciente de varios años que yo la quería echar porque todo el tiempo era que la razón, era como si no podía yo encontrar la manera, ni con el humor, ni con la intervención, con nada. Y mire, ¿para qué viene acá? Si usted cree en la razón y yo no, ¿qué vamos a hacer? Acá. No, porque
pero era realmente una persona que nada de lo que ella hiciera tenía ningún valor, nada. Había terminado una carrera universitaria, era como si no existiera la tal cosa. Era una devaluación de sí misma brutal, pero razonada. Por esto, por esto, por esto, porque me dijo mi papá y porque no sé qué. Era una cosa, pero pesada. Y además el problema fundamental era su falta de libertad, porque quería ir allá sola y no podía. Era una especie de cosa de mármol. A veces tenemos arcilla, a veces piedra caliza y a veces mármol. Y esto era como imposible de tallar. Y es lo que son los primeros cortes del analista. Un golpecito por acá, un golpecito. Y todos mis golpecitos rebotaban fantásticamente, hasta que un día le dije que no viniera más y se enloqueció. Digo, mire, como cuando aquel analista me dijo a mí, si no deja de quejarse, no se va a analizar. Yo no se lo dije así, esperé bastante tiempo. Pero dije, mire, obviamente hablándole, le decía, y esto que dijo acá no puede escuchar esto por allá, no porque no sé qué, bueno, hice mucho, no es que no hice nada y que me quedé sentada, no, hice lo que Freud dice, agarré las herramientas de la escultura, que gracias a Dios conozco, y entonces era toda la delicadeza de la escultura, ir encontrando la forma, ir encontrando el huequito por donde pasar, todo eso. Entonces, yo en general estoy en el consultorio con muchas ganas. Entonces, llegó un día que empezó, no se quería ir bajo ningún punto de vista, estaba agarrada, pero además así como a mí, a mi persona, lo cual también tenía que remover. Bueno, quizá en un par de años eso fue tomando otra forma. Y esta mujer fue sucediendo, 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 sucediendo. Y hoy viene con una cara de felicidad porque pasó algo increíble. Alguien le dice algo de ella, una crítica de algo que hace ella, que es siempre dando una indicación. Pongamos eso así porque no estoy contando ningún caso. Dar siempre, tendrías que hacer esto, andás a hacer aquello. Y alguien viene y se lo dijo en un té. Y sí, porque vos siempre. Dice que escuchó eso y dijo, es verdad, yo hago eso todo el tiempo. No lo quiero hacer. Pero, ¿cómo me cayó un palo? Me dice, no me molestó nada, me alivió, porque es así como lo hago. Toda mi vida hice eso. Y eso le había dado una alegría, el darse cuenta de esto que le venía, porque parece que esta persona se lo contó a otra que estaba en la reunión, pero ella lo escuchó, hablaba de ella, no era alusión, hablaba de ella. Y porque ella siempre da alguna indicación, bla, bla. Bueno, ella dijo, eso es así, yo hago eso constantemente y no lo quiero hacer. Y la alegría que traigo hoy, porque llegó con alegría, cosa rarísima, llegó con una alegría hoy al consultorio. ¿Y sabe por qué estoy tan alegre? Mire lo que pasó. Había otras cosas. Yo estoy usando mi seminario para transmitir algo, que en este caso es como había me estaba hablando a mí, yo no dije una sola palabra en la sesión. Estaba recibiendo esa alegría que ella traía, escuchándola. Y cuando termina la sesión, de hace varios años que viene, insisto, es un trabajo de largo aliento para ella y para mí, entonces
cuando termina le digo, mire, usted me hizo acordar, o me trajo algo a una... Esto es un giro en su análisis. Es lo que dice Lacan. Cuando empieza el análisis, te hablo de mí. Usted me hablaba a mí todo el tiempo. Te hablo de mí, me hablaba usted a mí, de usted. Hoy es de mí de quien te hablo. Lo entendió perfectamente. Hoy era usted la que estaba hablando. Entonces mi lugar cambia mucho. Ella descubrió que viene a hablar de usted, de nadie más. Es de mí de quien te hablo. Se fue muy conmovida porque es así, y porque ahí es donde empieza a caer el analista, y ahí es donde cae el sujeto supuesto saber, y ahí es donde los análisis entran en una dimensión completamente diferente. A veces aparece así tan claramente. Hoy hablaba sola, hablaba de sí a mí, es de mí de quien te hablo. Yo no tenía que decir nada. Estaba todo el efecto de su análisis ahí. Entonces, este es un giro. Y yo a veces le digo a mi paciente, si veo que eso, no sé, en mi práctica, las cosas hagan como yo, no me imiten, hagan lo que ustedes puedan hacer, quieran hacerse, les salga a hacer, hagan lo que hacen. Bueno, he ahí. Terminamos por hoy, ¿te parece, Carmen? Claro que sí, claro que sí. Bueno, Muchas gracias a todos y nos encontramos para continuar la próxima vez, porque hoy la verdad es que no importa, tengo mucho, esta primera mitad del seminario está dedicada a esto. Vamos a continuar la próxima vez. Bueno, un saludo a cada uno. saludos, Carmen. Hasta luego. Adiós.